Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: el Señor pagará a tu justicia y lealtad. Si hay algo que atrae al corazón de Dios, es nuestro sentido de justicia y también nuestra lealtad. Nosotros los cristianos muy usualmente repetimos esa afirmación de que Dios es bueno, que Dios es amor. Pero en realidad la mejor expresión en todo caso sería Dios es justo. Porque la justicia es la expresión más completa del amor. Cuando hay amor, hay justicia. De igual manera, nosotros decimos amar a Dios. ¿Y qué hacemos? Bueno, adoramos a Dios en la iglesia, levantamos cantos hermosos, todo eso es muy bueno. Sin embargo, la mejor forma de adoración, de adoptar un reconocimiento de Dios, es actuar nosotros en justicia, ya que la justicia es algo que Dios atrae su corazón, le produce gozo encontrar justicia y lealtad en nosotros, y eso, como dije ya, atrae el corazón de Dios. Pues este es nuestro tema. Básicamente, el Señor pagará a tu justicia y lealtad. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 23, se lee lo siguiente: y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad. Ese es nuestro tema. El Señor pague a cada uno significa que no habrán excepciones. A cada uno su justicia y su lealtad. Sigo leyendo: que el Señor te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido del Señor. ¿Quiénes están hablando? David y su enemigo de toda la vida, el rey Saúl. David tuvo en dos oportunidades la vida de Saúl en sus manos. En una ocasión en que, persiguiéndole Saúl, entra en una cueva para hacer sus necesidades fisiológicas. David está ahí en la cueva y sus hombres le dicen: mira, Dios te lo puso en bandeja. Aquí es la hora de tu liberación. Y él dijo: no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. En otra ocasión, siempre bajo persecución de Saúl, Saúl está acampando, tiene sus mejores hombres alrededor suyo para brindarle seguridad. David se acerca de igual manera y toma su lanza y algo más de Saúl, así su bota de agua. Y de nuevo tuvo David la mano de su enemigo, la vida de su enemigo más bien en sus manos, y de igual manera no quiso hacerle daño. Entonces, David está usando este argumento: el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad. Porque el Señor te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre ti, que eres el ungido del Señor. Es un sentido, amigos, de justicia extraordinario el de David. Es una cosa maravillosa en verdad, su sentido de justicia. Ahora, la pregunta que me hago y te comparto, amigo, amiga, es: ¿cómo lo hará Dios? ¿Cómo es que Dios paga a cada uno o pagará a cada uno su justicia y su lealtad? ¿Cómo lo hace Dios? Atención a lo que viene. En primer lugar, óyelo bien, y esto debiera de estar escrito en nuestros corazones: el bien que hiciste, Dios te lo devolverá. Los cristianos usamos una frase que me parece correctísima: Dios no se queda con nada. Lo que queremos decir con esa frase, amigos, es que nosotros no le vamos a ganar a Dios en bondad, en generosidad,
en entrega, en rectitud. Entonces, cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, cuando nosotros damos algo a Dios, Dios no se va a quedar en deuda con nosotros, porque Dios no se queda con nada. Entonces Dios va a retribuir, y ese es mi primer aspecto a señalar. El bien que hiciste, Dios te lo devolverá. Y Jesucristo dijo qué clase de bienes son los que Dios quiere que nosotros le hagamos. Dice Jesús, visitarle a Él en la cárcel, visitar a los enfermos, a los que están desposeídos. Y la gente le preguntaba, o le preguntará, ¿y cómo es que te vimos en la cárcel o te vimos enfermo? No, es que si lo hicieron a uno de los otros seres humanos, a mí lo hicieron. ¿Te das cuenta? Significa que el bien que tú hagas a las personas que menos, en tu opinión, lo merezcan, las personas más desposeídas, las personas más necesitadas, si tú le haces bien a esas personas, cuando te toque tu turno, que siempre le llega a uno el turno de necesitar algo, entonces Dios, el bien que hiciste, Él te lo devolverá. En el caso de David, David aguardó hasta que Dios en su soberanía permitió que Saúl muriera. Saúl murió en batalla junto con sus hijos. Pero entonces Dios le retribuyó a David, y David tiene uno de los reinados más extraordinarios sobre el pueblo de Israel. Entonces es un principio que nunca, nunca, nunca va a cambiar. El bien que hagas, ese bien Dios te lo devolverá. Segunda manera, cómo Dios paga tu justicia y tu lealtad. Con la medida que mediste, Dios te medirá. Pero eso sí, esto puede ser tan bueno o tan malo, porque estamos hablando en términos generales. ¿Con qué medida estás midiendo a tu prójimo? Si es una medida implacable, poco generosa, una medida rencorosa, entonces exactamente con esa misma medida Dios te va a medir a ti. Y va a permitir Dios entonces que las mismas circunstancias donde tú le negaste a alguien, donde tú trataste mal a alguien, donde tú mediste sin misericordia a alguien, así exactamente te sucederá. Pero si tu medida fue una medida generosa, fue una medida misericordiosa, entonces con esa misma medida, entonces serás medido. Cuando necesites misericordia, la tendrás. Cuando necesites generosidad, la tendrás. Cuando necesites que alguien te abra la puerta, esa puerta se te abrirá, porque con la medida con que tú mediste, Dios te medirá. ¿Se dan cuenta entonces, amigos, qué crucial es esto? Es decir, puede ser tan bueno como dije, puede ser tan malo. Si haces bien, Dios te devolverá ese bien. Si haces mal, Dios te devolverá ese mal. Mira, amigo, amiga, cómo lo dijo Jesús en la oración modelo del Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Entonces, yo creo, amigos, que si viviésemos más conscientes de esto, que no está en las manos de Dios, está en nuestras manos, en la manera en que nosotros actuemos, las actitudes que asumamos, estamos prácticamente obligando a Dios, óigase bien, estamos obligando a Dios a asumir las actitudes que nosotros asumimos. Si somos misericordiosos, Dios lo será, porque Dios no puede negar sus propios principios. Si somos implacables, de igual manera, es lo que estamos poniendo en depósito. Entonces es importante, amigos, que nos preguntemos cuánto estamos poniendo en buen depósito o en mal depósito. ¿Cuánto estamos nosotros poniendo en depósito para ser bendecidos, para ser bien tratados por parte de Dios y la vida? ¿Y cuánto mal depósito nos estamos haciendo con
acciones de injusticia, con acciones de mezquindad, con acciones de egoísmo. Está más en nuestras manos que en las manos de Dios. Número 3, ¿de qué otra manera seguimos ampliando el concepto? Estamos diciendo que Dios pagará a tu justicia y a tu lealtad, pero ¿cómo lo hace Dios? Pues en tercer lugar, la semilla que sembraste, Dios la fructificará, cual sea. La semilla que sembraste, Dios la multiplicará. Eso significa que hay que escoger las mejores semillas, ¿no es cierto? Somos sembradores, es algo incuestionable. Todos somos sembradores. La pregunta no es si estamos sembrando. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué clase de semillas sembramos en el campo de nuestra vida familiar? ¿Qué clase de semillas sembramos en nuestra vida laboral? ¿Qué clase de semillas sembramos en el mundo espiritual? Somos sembradores. Entonces, antes de pensar que voy a actuar simplemente reaccionando mal a todo lo que veo que no me parece bien y que de alguna manera me afecta, en vez de reaccionar mal a eso, debo pensar que soy un sembrador y que aunque el campo no parezca ser el mejor para sembrar, voy a sembrar mis mejores semillas para que fructifique buenos frutos, frutos maravillosos. Pablo lo dijo de forma tajante: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y antes de eso, incluyó una corta frase: no os engañéis. Porque ese es el problema de fondo, nos engañamos pensando, pero esta situación no lo merece, o esta persona no merece que yo siembre buenas semillas, pero es que no se trata de merecerlo, ni tampoco lo estás haciendo para ellos, lo estás haciendo para ti, que eso es lo que necesitamos tomar como conciencia. Lo estamos haciendo no para los demás, no es si lo merecen, si no lo merecen, lo estamos haciendo para nosotros mismos, porque el principio es que la semilla que sembraste, esa misma semilla, Dios la multiplicará. Recuerdo muy bien un libro leído en los años 70 de Pat Robertson. Decía él que si un ateo siembra semillas de naranja en un campo, naranjas cosechará ese ateo. Y si el creyente devoto siembra semillas de naranjas, semillas de naranjas cosechará en su campo. Es que no se trata de cuál fuese tu trasfondo o cuáles son tus creencias. Si a pesar de tus creencias siembras malas semillas, mal fruto cosecharás. Porque cosecharás exactamente en relación a la semilla. Entonces, permítanme insistir sobre esto. No lo hagamos para los demás. O sea, ella se enojó conmigo, dice el señor de la casa, la pareja, el matrimonio. Ella se enojó conmigo o ella me hizo esto, entonces yo me enojo con ella. No lo hagas para ella, hazlo para ti. Siembra las mejores semillas y eso fructificará. Es algo que está pasando no entre tú y ella, sino entre tú y Dios. Porque todo, amigos, lo que hacemos o dejamos de hacer es entre nosotros y Dios. Y un aspecto final, ¿cómo lo hará Dios? Dios pagará a tu justicia y a tu lealtad. ¿Cómo Dios lo hará? El perdón que ofreciste, ese perdón Dios te lo devolverá. Y ya lo estaba yo citando del Padre Nuestro, que si perdonamos las ofensas a los demás, Dios perdonará nuestras ofensas. Y si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Y hay una parábola que Jesús contó de un hombre que le debía a su señor cierta cantidad de dinero. Y el Señor le dijo: véndale sus hijos como esclavos y a él métanlo en la cárcel. El hombre le suplicó: dame oportunidad, yo te lo pagaré. El Señor, le condonó la deuda. Pero vino salido de esa situación y una persona le debía una cantidad menor a él y lo ahogaba para que le pagase y lo mandó a la cárcel. Le llevaron el relato al Señor, al primero de la historia, y cuando se dio cuenta,
cuán injustamente había tratado a este otro que le debía. Entonces lo mandó a llamar. Le dijo, siervo malo, toda aquella deuda que yo te perdoné y mira lo que tú hiciste. Y tuvo su retribución final, porque se revirtió toda la situación en su contra. Es un principio, amigos. Perdonamos no porque la gente lo merezca. Perdonar no es un regalo a quien te haya ofendido, sino es un regalo que te haces a ti mismo, a ti misma. Volviendo al texto bíblico de inicio, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad, que el Señor te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise, mira la decisión, yo no quise extender mi mano sobre el ungido del Señor. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Saúl merece la muerte, pero David no le quiso poner la mano encima en 2 ocasiones. Y David le dice entonces a Saúl, ¿cuál es el principio? Dios le va a pagar a cada uno. A Saúl le va a pagar y a David le va a pagar en relación a su justicia y a su lealtad. ¿Y cómo lo hace Dios? Ha sido nuestro tema a lo largo del programa. Dios lo hace así. 1, el bien que hiciste, Dios te lo devolverá. 2, con la medida que mediste, Dios te medirá. 3, la semilla que sembraste, Dios la fructificará. Y 4, el perdón que ofreciste, Dios te lo devolverá. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El Señor pagará a tu justicia y a tu lealtad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.